Vamos a comenzar las sesiones porque el día está lleno y vamos a ser también rigurosos en los horarios. Partimos del supuesto que cada ponente tiene mucho más que decir que el tiempo del que dispone, entre otras cosas porque hemos nacido para la eternidad. Esa es nuestra capacidad. Entonces, ceñirnos al tiempo es andar con el zapato apretado, pero eso dura toda la vida en este mundo. Esto es algo propio de la condición terrena e histórica. Pero bueno, pues agradecemos que cada uno de ellos haya aceptado hacer este trabajo, poner en común para nosotros pues el fruto de sus investigaciones, que no son cosa de un día, y darnos una exposición por escrito que aparecerá en las actas del Congreso. Siempre será este volumen de las actas del Congreso pues un referente después de este Congreso. Es decir, que en ello pues participará, como ya ayer vimos, la Diputación Provincial, que ha expresado mucho interés en la edición de esas actas, y aparte de otras muchas colaboraciones, pues agradecerles una vez más también esa. Si les parece, comenzamos encomendándonos a la Virgen Santísima y a San Isidoro de Sevilla, cuya fiesta celebra hoy la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Isidoro de Sevilla, ruega por nosotros. Y sin más, doy la palabra a don Antonio, que va a presentar al ponente, y luego pues que cada ponente no se asuste cuando falten 5 minutos, se le pone un papel delante, le faltan 5 minutos, y a la hora justa le desconectamos el micrófono, y punto, ¿no? Tanto como eso no, pero en fin, porque el siguiente tiene el mismo tiempo, ¿no? Don Antonio. El doctor, buenos días a todos. El doctor José Martínez Millán es catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid, el director del Instituto Universitario La Corte en Europa de la misma universidad. Sus líneas de investigación han sido espiritualidad en la Edad Moderna, la Inquisición española y la Corte, casas reales, consejos y cortesanos. En la actualidad prepara una obra que yo pienso que es monumental, sobre el reinado de Felipe IV en 6 volúmenes. Algunas publicaciones: La corte de Felipe II, Madrid, 1993, La corte de Carlos V, Madrid, 2000, 5 volúmenes, La monarquía de Felipe II, La casa del rey, Madrid, 2005, 2 volúmenes, La Inquisición española, Madrid, 2008, La monarquía de Felipe III, Madrid, 2009, 4 volúmenes, El mito de Faetón o la imagen de la decadencia de la monarquía católica, Universidad de Granada, 2011, Política, religión y tolerancia en la Edad Moderna, Madrid, 2011. La ponencia, como saben todos ustedes, del doctor Martínez Millán, versará acerca de las 2 ediciones de la Audifilia, el contexto político y religioso. Perdone, querido profesor, que servidor le haya presentado cuando lo podía haber hecho brillantísimamente, infinitamente mejor que yo, el doctor Aranda Doncel. Pero tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco muy sinceramente la invitación de los profesores Antonio Llamas y de mi amigo Juan Aranda de poder participar en este congreso, en donde realmente la sensación que tengo es que puedo entrar en elefante como en cacharrería, pero desde luego el elefante va con mucha ilusión y ha dedicado mucho tiempo de su vida en la lectura, no solo de Juan de Ávila, sino de los espirituales españoles del siglo XVI y XVII. Sin nada más, comienzo mi ponencia.
Audifilia fue el libro de toda la vida de San Juan de Ávila, pues comenzó a escribirlo en su juventud y después de añadirle y retocarlo, lo acabó con su propia muerte en 1569. De hecho, la segunda edición, como saben ustedes, se publicó en 1574. Su redacción, por tanto, pasó por una serie de etapas que reflejan la evolución de su pensamiento espiritual, en constante dialéctica con el cambiante devenir político-religioso de los tiempos que le tocó vivir. Me apresuro a señalar, antes de seguir adelante, que la teología de Juan de Ávila fue una teología no académica, que alcanzó su más perfecta formulación en las cálidas páginas de este libro. Es decir, este gran escritor de la Iglesia construyó su teoría de manera personal dentro de una tradición paulista que en Castilla ya venía desde la Edad Media, y también en unos tiempos muy convulsos en corrientes teológicas. De esta manera, Ávila fue hijo de su época, de la época que le tocó vivir, y tuvo que atravesar todos los problemas que no fueron pocos. Se conservan dos textos de la Audifilia. El primero fue publicado en Alcalá de Henares en 1556, al parecer sin consentimiento del autor. 3 años después se incluyó en el catálogo de libros prohibidos de la Inquisición española, realizado por mandato del inquisidor general Fernando de Valdés. El segundo apareció en 1574, editado en Toledo y Madrid simultáneamente, y constituyó el texto definitivo realizado por el maestro Ávila poco antes de morir en 1569, al parecer con retoques de sus discípulos. Como dice el profesor Sala Balús, y que yo comparto esta opinión, el libro plantea muchos problemas de difícil solución. ¿Hasta qué punto el autor de ambos textos fue exclusivamente Juan de Ávila? ¿Por qué se prohibió la primera edición? Es preciso señalar que Juan de Ávila vivió un periodo complejo para la religión y para la monarquía, junto a otros grandes personajes: Ignacio de Loyola, Juan de Ribera, Teresa de Jesús, Melchor Cano, Bartolomé Carranza, Francisco de Vitoria, la princesa doña Juana de Austria, Constantino Ponce de la Fuente, el doctor Egidio, los hermanos Juan y Alfonso de Valdés, etcétera, etcétera. Todos se enfrentaron con los mismos problemas y todos ellos se cruzaron por los mismos lugares físicos, es decir, las mismas ciudades, al mismo tiempo, y utilizaron los mismos conceptos filosófico-teológicos: Universidad de Alcalá, Universidad de Salamanca, alumbrado, recogimiento, erasmismo, libre albedrío, gracia, fe, etc. No obstante, cada uno de ellos dio soluciones diferentes a problemas comunes. Para comprender las dos ediciones de la obra y los cambios y precisiones terminológicas que experimentaron, considero que es más apropiado estudiar la evolución de su vida y el contexto histórico, pues de la misma forma que fue moldeando y precisando su doctrina con el transcurso de los años, también maduró el texto de su obra, adaptándolo formalmente a las cambiantes circunstancias de la época. En las primeras décadas del siglo XVI existían en Castilla dos centros intelectuales de referencia que, en mi opinión, también representaron los ideales políticos y religiosos de la sociedad. Por una parte, la ciudad de Salamanca, que constituía la cuna donde se estudiaban leyes y se explicaban las grandes construcciones escolásticos, teológicas y filosóficas. Se defendía una espiritualidad intelectual y una religiosidad de claro signo ascético, fáciles de contrastar con la ortodoxia religiosa que reflejaban los ideales y creencias de la sociedad cristiana castellana configurada a lo largo de la Edad Media. Los jóvenes que allí se dirigían a estudiar pertenecían a las élites urbanas o rurales, que compartían tales valores y tenían como objetivo educarse para conseguir algún puesto en el gobierno, en las universidades o en los tribunales de justicia del rey. El otro cocentro era Alcalá de Henares. La Universidad de Alcalá constituyó la más concreta expresión de la voluntad de Cisneros, de reformar la Iglesia, una magnífica manifestación a nivel cultural de su espíritu franciscano evangélico. Sus ideas encarnaban la renovación del movimiento de las reformas y observancias de la Baja Edad Media y estaban apoyadas por aquellos sectores sociales que habían ocupado los cargos en tiempos del rey Juan II de Castilla,
tanto en su corte como en el gobierno de la ciudad. Después apoyaron a Isabel la Católica en la lucha que mantuvo en el trono contra su hermano Enrique IV. La mayor parte de ellos eran judeoconversos, que se habían convertido sinceramente al cristianismo. En ellos se apoyó la reina para realizar las reformas políticas e ideológicas durante su primera etapa de gobierno. La teología en Alcalá constituyó la materia más importante de la universidad, en perjuicio de todas las demás, y sobre todo del derecho, cuyo estudio fue reducido al derecho canónico, al contrario que en Salamanca, donde era la materia principal. Ello se debió a que el cardenal Cisneros pretendió hacer una universidad semejante a la de París, y esto no solamente en cuanto a las materias, sino también en cuanto a los métodos o vías para explicarlas, introduciendo la vía nominalista en la que la voluntad primaba sobre la razón. Había 3 décadas de teología en Alcalá, la prima de Santo Tomás, la cátedra mayor de Escoto y la cátedra de nominales o Gabriel Biel. En Alcalá no solo se respiraban las ideas humanistas, muy próximas a las de Erasmo, sino que a nivel del clero bajo y del pueblo surgió el movimiento de los recogidos, cuyos principales representantes fueron los frailes Francisco de Osuna, Bernabé de Palma, Cristóbal de Tendilla, etcétera, etcétera. Sus escritos con el tiempo formaron la base del misticismo español del siglo de oro. Ahora bien, con ellos no se agotaron las corrientes espirituales, porque durante las primeras décadas del siglo XVI también surgió una corriente herética a cuyos seguidores se les denominó alumbrados o dexados. Juan de Ávila nació en Almodóvar del Campo en el año 1499. Sus padres, Alfonso de Ávila y Catalina Gijón, eran judeoconversos, que intentaban integrarse en la sociedad cristiano-vieja castellana, adaptándose sigilosamente a sus costumbres, por lo que enviaron a su hijo a estudiar leyes a Salamanca, con el propósito de que se hiciera un buen letrado y que entrara al servicio de la monarquía ocupando un influyente cargo. No obstante, tales proyectos acabaron en fracaso, porque muy pronto abandonó los estudios. El mismo Ávila afirma que estuvo 4 años en Salamanca y volvió a su pueblo, donde en casa de sus padres estuvo meditando por espacio de 3 años sobre el camino que debía seguir en su vida. Con 21 años se trasladó a la Universidad de Alcalá a estudiar teología, donde, como acabo de afirmar, el compromiso religioso y las ideas de reforma espiritual iban unidos con los saberes humanistas y nuevos métodos de enseñanza. Resulta imposible pensar que estas corrientes que se respiraban en la Universidad Complutense no impregnara el alma piadosa de Juan de Ávila. De hecho, con naturalidad ingenua, él mismo aconsejaba en sus escritos a los principales autores que había leído en Alcalá, tales como Gabriel Biel, Erasmo y otros muchos, en fechas que ya eran considerados heterodoxos. El compromiso religioso que terminó por adquirir en Alcalá le llevó a tomar la decisión de ir a predicar a América, por lo que en la primavera de 1526 Juan de Ávila llegaba a Sevilla con ánimo de embarcar junto al dominico fray Julián Garcés, que había sido nombrado obispo de Tlaxcala. A última hora no le fue permitido el viaje. Entre las diversas razones que se dan es que tenía origen converso. Y durante la espera entró en contacto, como todos sabemos, con Fernando de Contreras, natural de Sevilla, pero que desde 1511 había estado en Alcalá y había vuelto a su ciudad natal en el 1526, es decir, el mismo año que Juan de Ávila. Asimismo, el maestro Ávila se relacionó con algunos personajes del convento de Santo Tomás, como el maestro Párraga y el maestro Baltanás. Este último le encaminó a Écija y otros pueblos de Andalucía para que predicase. Muy pronto se le juntaron como discípulos algunos seglares y clérigos, entre estos últimos el maestro Zamora, albacea y testamentario de la marquesa de Pirego, y don Pedro Fernández de Córdoba, hijo de los señores de Guadalcázar, quien tenía una hermana, Sancha Carrillo, de unos 15 años de edad, que sus padres trataban de introducirla como dama de Isabel de Portugal, por lo que fue presentada cuando Carlos V iba a casarse a Sevilla y después a Granada. No obstante, su hermano porfió en presentarla al padre Ávila, quien la confesó y predicó, lo que hizo que la muchacha quisiera consagrarse a Dios. Para consuelo e instrucción espiritual de esta muchacha, escribió el libro Audifilia.
En aquella época, cuando Ávila llegó a Sevilla, Sevilla era una de las ciudades más populosas, ricas y antiguas de toda España. En efecto, el inmenso impulso comercial que experimentó tras el descubrimiento de América hizo que surgieran diversas instituciones mercantiles y judiciales fruto del desarrollo económico, lo que provocó que la ciudad a finales del siglo XV y principios del siglo XVI estuviese en torno a 50.000 habitantes. Ahora bien, no todo era prosperidad en la ciudad pética. La miseria también era la realidad de una urbe tan populosa, como muestran las numerosas instituciones asistenciales que se crearon para paliar las necesidades de los más pobres. Mención especial merece por su doble vertiente, asistencial y formativa, el Colegio de los Niños de la Doctrina, donde se recogían niños huérfanos que, además de las primeras letras, se le enseñaban los primeros preceptos de la doctrina cristiana. El Colegio de la Doctrina de los Niños, me adelanto que fue fundado por Manrique, el arzobispo Manrique, ha sido considerado como una de las instituciones que más profundamente influyó en la difusión del pensamiento religioso heterodoxo en Sevilla, es decir, de los luteranos. Ello resulta lógico si se tiene en cuenta que gran parte de los líderes del movimiento luterano ejercieron sus ministerios docentes en dicho colegio. Gil de Fuentes fue el creador del colegio, destinado a la educación de niños pobres, apadrinado por el arzobispo Manrique. Los datos biográficos de Gil de Fuentes dibujan la personalidad de un hombre culto, identificado con los planteamientos reformistas establecidos por Cisneros. Después de ayudar a Maese Rodrigo a fundar el Colegio Universidad de Sevilla en 1511, marchó a Alcalá, donde se convirtió en el primer colegial del Colegio San Ildefonso. Durante más de 20 años ejerció sus ministerios por tierras de Toledo y Canarias, hasta que en 1537 volvió a Sevilla, muriendo en 1543. La muerte de Gil de Fuentes influyó en la organización del Colegio de la Doctrina, pues dispuso en su testamento que hubiera en aquella institución un teólogo de buena vida y letras, que leyese una lección de 2 horas juntas o interpoladas diariamente. Para ello, Gil de Fuentes dotó el colegio con suficientes rentas para pagar a dicho profesor. Ni que decir tiene que, efectivamente, todos esos profesores pues, eran miembros que después la Inquisición persiguió. El doctor Vargas, el doctor Egidio, etcétera, etcétera. En el año que Juan de Ávila llegó a Sevilla, se producía la boda del emperador Carlos V e Isabel de Portugal. La ciudad mostró toda su riqueza y gloria, apareciendo como una pequeña Roma, hasta el punto de que el embajador veneciano Navallero la calificaba como la más italiana de las ciudades españolas. Los influjos del Renacimiento italiano se manifestaron en todas las fiestas y arquitectura que se hizo. Pero además, la boda del emperador sirvió también para presentar al nuevo arzobispo don Alonso Manrique, quien había ocupado la mitra hispalense tras la muerte de Diego Deza en 1523. De diferente orientación cultural y de distinta sensibilidad religiosa a su predecesor, Manrique patrocinó iniciativas culturales y religiosas innovadoras en la línea de las que había iniciado Cisneros, y en 1525 escogió como secretario y consejero a Luis Núñez de Coronel, amigo de Erasmo, y a Juan del Castillo, uno de los estudiosos más destacados de la cultura clásica. La protección que Alonso Manrique desplegó cuando ya fue nombrado inquisidor general sobre las obras de Erasmo constituye sin duda una de las causas por las que las ideas del humanista flamenco se extendieron por España. Manrique involucró en la Inquisición a miembros del cabildo catedralicio que habían estudiado en universidad y que previamente él los había llevado como canónigos a Sevilla. De esta manera, Manrique consiguió identificar los intereses espirituales de su archidiócesis con la coyuntura del Tribunal del Santo Oficio de Sevilla. Junto a los canónigos sevillanos educados en la Universidad de Alcalá, amigos o seguidores de Erasmo, que posteriormente, en su mayoría, fueron procesados por el Tribunal de la Inquisición de Sevilla, el arzobispo Manrique también acogió a otros eclesiásticos educados en los ideales de Cisneros. Me estoy refiriendo a Fernando de Contreras y a Juan de Ávila. Como los canónigos sevillanos, se aventuraron a caminar sobre la arriesgada cresta
de la exégesis bíblica y lanzar algunas críticas al mal ejemplo que daban determinadas autoridades eclesiásticas. Pero más allá de la teoría y la reflexión teológica, que es lo que se limitaban a hacer los canónigos de Sevilla, estos personajes, Contreras y Ávila, unieron a su actividad predicadora un esfuerzo personal desplegado dentro de la sociedad cristiana que se concretó en una sentida atención por la instrucción religiosa de los fieles, por la formación intelectual del clero y por la asistencia a los pobres. Ellos se colocaron a la vanguardia del movimiento de reforma eclesiástica, que pocos años después reconoció el Concilio de Trento, y muchas de sus prácticas de vida fueron relanzadas por órdenes religiosas durante la segunda mitad del siglo XVI. Esto es, durante el siglo siguiente fueron considerados como pioneros de la espiritualidad contrarreformista y llegaron a alcanzar incluso la gloria de los altares. No obstante, en la época confusa y problemática que les tocó vivir, su camino no fue tan rectilíneo como la hagiografía posterior nos ha presentado, y su posición espiritual no fue tan distante de la que recorrieron otros amigos y colegas que fueron condenados por herejes. Fernando de Contreras fue uno de los más activos redentores de la primera mitad del siglo XVI. En la base del éxito de sus misiones estaban las numerosas limosnas que obtenía del clero y de las élites sevillanas a través de la propaganda que daba a sus predicaciones y para comprar o rescatar cristianos de la berbería. Durante su etapa en Alcalá, Cisneros lo nombró capellán mayor del Colegio de San Ildefonso, buscando siempre el apostolado directo más que el estudio teológico. Las características principales de Contreras fueron la ilusión de afecto evangélico y de nueva cultura sagrada, con formas devocionales tradicionales y antiguos elementos penitenciarios, experiencia traducida en un convincente razonamiento bíblico de su robusta vena oratoria. Como dice su biógrafo, cito textualmente, los discursos sólidos y bien fundados, la erudición sagrada muy a tiempo, las razones eficaces, el estilo claro y docente, la representación viva, la voz sonora y agradable, la presencia grave, todo esto hacía triunfar a Fernando de Contreras. El mismo Manrique quedó conmovido de sus dotes apostólicas y estableció una larga colaboración con Contreras. De hecho, le pidió que fundase el Colegio de los Niños en Sevilla. Por consiguiente, el contenido de su obra Audifilia, el contenido de la obra de Ávila, se gestó en todo este ambiente. De hecho, cuando los inquisidores, cuando le detuvieron a Ávila y los inquisidores le plantearon el interrogatorio, las preguntas iban dirigidas en tres aspectos que eran prácticamente los mismos por los que fueron condenados los anteriores. El primer grupo, las preguntas que le hicieron se puede resumir en tres grupos, repito. El primer grupo estaba relacionado con afirmaciones ofensivas contra el Santo Oficio. El segundo grupo iba dirigido a que explicase algunos puntos oscuros sobre el dogma y la moral. Y finalmente el tercer grupo eran preguntas relacionadas con proposiciones con sabor a alumbrados. ¿Cuándo escribió la obra Juan de Ávila? Juan de Ávila escribió la obra precisamente en esta época y sobre todo me atrevo a afirmar que la escribió estando preso de la Inquisición en 1532. Solo de todos, enfrentado a una serie de contradicciones y donde efectivamente él, en esa angustia de soledad, supo escribir la obra como testimonia después en diversos escritos. ¿Cuál fue el contenido de la obra? Pues el contenido de la obra, como todos, no voy a detenerme dado el poco de tiempo que existe, pero como ven ustedes y he dicho antes, es una obra en donde se identifica mucho con sabor y con expresiones reformistas. Y es así como se consideró. La interpretación que hace de San Pablo, pues raya realmente
la herejía. Como conclusión de la obra puedo decir que Juan de Ávila no llegó a traspasar el límite porque efectivamente su formación, las ideas que había aprendido en Salamanca o que la espiritualidad de Salamanca difundían, pues evidentemente él las administró. Como me queda muy poco tiempo y el tema es las dos ediciones, ¿cuándo se publicó? Voy a decir en resumen cuándo se publicó y cuáles fueron los problemas que existieron en las dos ediciones. Como ya les he dicho, se publicó la primera edición en 1556 y en 1559 fue incluida dentro del catálogo de libros prohibidos. La teoría que existe actualmente es la que dio Sala Balús, de que efectivamente fue publicada en un mal momento y que fue publicada sin consentimiento del autor. Bien, lamento estar en desacuerdo con el eminente profesor Sala Balús. La obra se publicó en el momento que se debía publicar, 1556, en unas condiciones muy favorables. Y además el santo estaba de acuerdo con que se publicase. Ciertamente que en 1564, en la segunda edición, él dice, no lo revisé, pero en 1564 es cuando él piensa que no es correcto lo que escribió en 1556, pero estaba de acuerdo. De lo contrario, ¿por qué se publica en 1556? Por momento inoportuno, ¿qué se conseguía con publicarlo? Una provocación, denigrar, una provocación al gobierno, denigrar a Juan de Ávila. Debemos tener en cuenta, y esto no lo tiene en cuenta Sala Balús, que en el 1554 a 1559 Castilla estaba regida por doña Juana de Austria. Doña Juana de Austria es de la misma corriente espiritual que Juan de Ávila. Se había quedado de regente en Valladolid y realmente todos los cronistas dicen que aquello, más que una corte, era un convento y efectivamente era una recogida. Doña Juana, entre otras cosas, para que vean ustedes, tenía como libros de cabecera, cito textualmente, los 4 libros del Cartusano, Flos Santorum, las Morales de San Gregorio, las 5 partes del abecedario espiritual, Contentus Mundi, Doctrina Cristiana del Doctor Constantino, Sermones de Constantino, Buena Doctrina y Fascículo Mirre. Todos estos libros fueron también puestos en el índice de 1559. Era un ambiente de religiosidad y de corrientes espirituales que se vio muy normal publicar el libro en 1556 de Juan de Ávila, y él mismo, pues no se conoce ninguna carta ni ninguna documentación que se opusiese. Lo vio normal porque era esa la corriente que existía. Ahora bien, coincide en que al año siguiente, año y medio después, se descubren los luteranos de Sevilla, de Salamanca, y sobre todo se descubre también en los luteranos y las disputas que hay en Lovaina, con lo cual hay un retroceso. Hay un retroceso y tiene que haber, Felipe II viene a Castilla y evidentemente Fernando de Valdés, que ha caído en desgracia, quiere ponerse a la altura, publica un catálogo de prisa y corriendo, que es el catálogo de libros prohibidos, a pesar de 1559, a pesar de que Roma había sacado en enero otro catálogo de libros prohibidos. Pero él quería mete a los confesores. No solo está el Catecismo de Carranza, también está la obra de Francisco de Borja y también está la obra de Juan de Ávila. Pero después de 1559, segunda etapa, Felipe II lo que hace es establecer un proceso confesional y para ello va a utilizar a las élites urbanas castellanas, a los letrados educados en Salamanca, para que ustedes me entiendan. Y esa espiritualidad es donde se va a sumar Juan de Ávila. En primer lugar, tiene que convocar, es decir, tiene que acelerar o promover el Concilio de Trento, y Juan de Ávila ya interviene. Y finalmente, una vez del Concilio de Trento, Juan de Ávila quiere publicar su libro. Y para publicar su libro, ¿a quién recurre? A que se lo revisen
los letrados castellanos que están ayudando a Felipe II a imponer, a construir lo que se denomina la monarquía hispana. Y construir la monarquía hispana no solo es políticamente, sino también ideológicamente. Y por lo tanto, el libro ahora sí que encaja. La espiritualidad es la misma, pero las formas encajan con lo que se ha producido. Por lo tanto, lo verán ustedes en la publicación, a partir de ahora era un libro, es decir, Juan de Ávila en sus escritos tiene mucha intención en que efectivamente se somete a la doctrina de la Iglesia, quiere especificar muy bien la justificación de la fe y, sobre todo, quiere demostrar que él no está en contra de la reforma que está llevando a cabo Felipe II, sino que colabora con ello. Por lo tanto, el libro ahora sí que ya se pudo leer. Muchas gracias.